La Defensoría del Pueblo organizó la Semana de los Derechos Humanos con exposiciones, presentaciones de libros, foros y conversatorios sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela durante el periodo 1958 y 1998. La semana se inició con una ofrenda floral a la estatua del libertador Simón Bolívar y la inauguración de la exposición hemerográfica sobre la violación sistemática de los derechos humanos. Posteriormente, se realizó el conversatorio en torno a los hechos del Caracazo con el propósito de conocer las vivencias y luchas por la libertad de expresión de los periodistas de esa época. Nosotros hoy tenemos que recordar, mirar, contrastar, ver lo que hemos vivido, lo que hemos recorrido, lo que hemos obtenido y bueno, saber con mucha claridad hacia dónde nos dirigimos. Nosotros hemos sido muchísimo más equilibrados y más abiertos que cualquier medio. Nosotros hemos permitido que la oposición se exprese en todos los medios del Estado. El pensamiento único de la globalización es lo que acechaba a la Venezuela del 89, lo que se asomó en la Venezuela del 2002 y lo que acecha a la Venezuela del 2012. Finalizaron las actividades del día con una expoventa de textos y publicaciones editados y producidos por la Defensoría del Pueblo. El evento se llevó a cabo en los espacios del CELAR, donde se bautizó el libro Los Derechos Humanos desde el enfoque crítico, cuya obra consta de 14 ensayos que revisan distintos ángulos del tema. Para nosotros es un deber insoslayable, para el liderazgo institucional, para el liderazgo político, para el pueblo, recordar, contrastar, para nosotros pues saber qué pasos queremos transitar. El libro de los derechos humanos desde un enfoque crítico hace esos contrastes, establece esas conexiones. Los derechos humanos no son solamente una cuestión de racionalidad, son también un tema desde el corazón, desde el afecto, desde la indignación por la injusticia, que tiene que estar presente si es que de verdad nosotros queremos unos derechos humanos que sean emancipadores. En el caso de Venezuela, efectivamente, el proyecto de transformación revolucionaria tiene los derechos humanos como un núcleo fundamental. Como se ha dicho por aquí también, la Constitución en ese sentido pues tiene un amplio catálogo de derechos, tiene una serie de instrumentos. Esta visión crítica, que me parece tan valiosa, nos saca de una idea que hasta ahora es la que ha tenido mayor difusión, que es la idea de que el único violador de los derechos humanos es el Estado. Pero en estados diferentes, como este que estamos empeñados en construir acá en Venezuela, el problema tiene que verse desde una perspectiva totalmente distinta. Esta actividad se realizó con la finalidad de generar conciencia y rescatar la memoria de algunos casos emblemáticos sobre la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. Podemos decir con propiedad que Venezuela fue el primer país del mundo en practicar la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos. Está expresamente prohibida por el derecho internacional y por nuestra Constitución actual. Tenemos que reconocer que en principio no ha sido una tarea fácil, que el paso del tiempo hace difícil las investigaciones, pero poco a poco hemos ido avanzando y esclareciendo hechos y estableciendo responsabilidades en acciones donde se produjeron gravísimas violaciones a los derechos humanos. El terrorismo como política de Estado, que es la característica de la Cuarta República, terminó totalmente con el acceso a la presidencia de Hugo Chávez. Y en cuanto a nuestros derechos, nosotros somos suficientes, somos soberanos para
perseguirlos y para hacer cumplir la frase de Bolívar, que en una oportunidad dijo: mas estas víctimas serán vengadas, estos verdugos serán castigados. Muchas gracias. El foro contó con la presencia de sobrevivientes de las masacres ocurridas durante el periodo 1958-1998, quienes presentaron sus visiones sobre el proceso de impulso de la Ley de la Verdad. Venezuela fue sometida a un régimen militar despótico y asesino en ese periodo. Y es donde aparece la figura del desaparecido. Hagamos también un esfuerzo para que en nuestra memoria rescatemos la memoria que tiene que ver con esa lucha popular, con esa lucha de todos los niveles de los años 60 y 70, que eso sea también parte de nuestra memoria. En este gobierno hay realmente disposición, señales importantes de que la impunidad no va a seguir planteada. Solo con la defensa militante de los derechos humanos derrotaremos al terrorismo de Estado. Esa es nuestra arma, ese es nuestro elemento de fortaleza y es nuestro valor último para la construcción de una patria mejor. Nosotros no exigimos venganza, lo que exigimos es justicia. La Defensoría del Pueblo dio por culminada la jornada de la Semana de los Derechos Humanos con el foro Represión Estudiantil en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, implementado durante los gobiernos de la Cuarta República. La caída de la máscara fue ese alzamiento del 27 y 28 de febrero y pudimos ver el verdadero rostro de esa dictadura que logró enmascararse durante décadas. Nosotros tenemos propiedad para decir que en Venezuela sí existen derechos humanos. Tenemos que convertir el dolor en fuerza. Tenemos que convertir la experiencia en estímulo para no volver atrás. No me imaginé nunca que iba a haber una reunión como esta, donde hoy se esté haciendo justicia, donde hoy esté sembrado en el corazón todavía de los venezolanos que no lo hemos olvidado. Estamos en campaña contra el olvido. Sin memoria no hay justicia. Prohibido olvidar. Sin memoria no hay justicia. Defensoría del Pueblo, vigilando y defendiendo tus derechos humanos.